sustancias complejas conformadas principalmente por hemicelulosas que poseen propiedades higroscópicas, es decir, tienen una atracción por el agua, que se hinchan, ¿sí?, y conforman sustancias pegajosas. Pueden producirse por diferentes ocasiones, ¿sí? También por las injurias, es decir, los daños que puedan sufrir el cuerpo vegetal, puede promover que estas sustancias se sinteticen. Algunos ejemplos de interés tenemos, por ejemplo, los mucílagos que se desprenden de las semillas del lino, que también lo vamos a estudiar más adelante. También podemos encontrarlos en las familias crucíferas, los mucílagos también en las familias de las cactáceas y el agar-agar, que es un producto derivado de las algas, ¿sí? Tenemos también otros productos derivados del metabolismo primario que los voy a dejar para que lo amplíen ustedes, ¿sí?, que son los lípidos principalmente. Y vamos a pasar a comentarles brevemente de qué se trata el metabolismo secundario. Los compuestos derivados del metabolismo secundario, que son principalmente muy distintos químicamente, se conocen actualmente unas 200.000 estructuras correspondientes a estos productos. A diferencia de lo que son el metabolismo primario, no se encuentran ampliamente distribuidos, ¿sí?, sino que están más sectorizados, a menudo confinados únicamente a un grupo de plantas. Cada especie está caracterizada por la presencia de un espectro característico de metabolitos secundarios diferentes, de las cuales muchos de ellos se encuentran por lo generalmente siempre en las especies, mientras que otros se sintetizan, ¿sí?, principalmente a merced de las condiciones bióticas o abióticas que le produzca el medio ambiente a la especie, ¿sí? Es decir, se producen únicamente cuando son necesarios. Los productos más importantes derivados del metabolismo secundario, sí que los vamos a comentar a lo mejor un poco mejor más adelante, pero se los presento, ¿sí? Son los terpenos, los glucósidos, los compuestos fenólicos y los alcaloides. Las sustancias vegetales secundarias tienen un gran número de funciones ecoquímicas. Actúan como sustancias atrayentes o repelentes, inhibidores del consumo, microbicidas o sustancias inhibidoras frente a otros rivales también vegetales. La sobreabundancia de los metabolitos secundarios conforma un escudo protector químico, ¿sí?, tras el cual la planta puede defenderse activamente contra un sinnúmero de enemigos. Podemos ver la importancia que tienen estos metabolitos debido a que la estabilidad vegetal de la naturaleza que existe hoy en día es debida principalmente a las medidas de protección que le confieren las barreras mecánicas, algunas como las espinas, las púas, las paredes celulares o las cutículas, sumadas a la acción de estas sustancias vegetales secundarias. Recuerden ustedes que las plantas son organismos vivos con un metabolismo activo, las cuales deben responder a todos los estímulos del ambiente, ¿sí?, únicamente mediante cambios metabólicos. Las plantas no pueden moverse, digamos, ¿sí? No pueden moverse y tampoco pueden ofrecer un ataque. No pueden defenderse mediante un ataque. Entonces, únicamente mediante cambios metabólicos, ellas pueden defenderse de lo que serían las condiciones ambientales, ¿sí?, el, el aumento de la cantidad de agua o a la vez la escasez de agua, el ataque de los herbívoros, etcétera, ¿sí?, insectos, virus, bacterias. Las plantas responden mediante cambios metabólicos y estos cambios metabólicos se traducen en el aumento o la disminución de la cantidad justamente de estas sustancias del metabolismo secundario. Entonces, ya que más o menos tenemos lo que significa y lo que corresponde al metabolismo, las sustancias ergásticas que nosotros le vamos a nombrar ampliamente a lo largo del cursado de la materia, son las sustancias derivadas como resultado de la actividad metabólica de las células vegetales. Estas sustancias que
como pudimos ver, son de naturaleza heterogénea, pueden ser almacenadas, desechadas, situarse en el citoplasma o en las vacuolas que le comentaba la profesora. Su síntesis y existencia depende de la economía metabólica y las necesidades de las plantas. Son ejemplos de las mismas entonces, almidones, cristales, pigmentos, azúcares, resinas, gomas, taninos, aceites esenciales, alcaloides, entre muchas otras. Yo acá les propongo esta pequeña clasificación que en realidad es mía, ¿sí? Donde podemos ver lo que serían los productos derivados del metabolismo primario y los productos derivados del metabolismo secundario, ¿sí? Aquí podemos ver los carbohidratos, las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos. Y como derivados del metabolismo secundario tenemos a los cristales, los pigmentos, las gomas, las resinas, azúcares, taninos, aceites esenciales y alcaloides. Obviamente podemos encontrar otras sustancias que podemos considerarlas derivadas del metabolismo secundario. ¿Sí? Eso a medida que ustedes vayan leyendo, por ahí podrían ampliar y mejorar esta clasificación que les propongo. Y uno de los aspectos importantes que vamos a ver en nuestra materia es que nosotros tenemos que darle a todo esto, tenemos que darle una utilidad, ¿sí? Dentro del ámbito farmacéutico. Es decir, ustedes deben conocer la naturaleza de las sustancias, ¿sí? Qué características tiene y qué utilidad presentan. ¿Qué utilidad presentan? Eso es algo que siempre le vamos a estar consultando. Entonces, puntualmente, estas sustancias, ¿sí? Revisten una utilidad en la botánica aplicada debido a que mediante estas sustancias, la detección de estas sustancias que ustedes la van a ver en los trabajos prácticos, nosotros podemos caracterizar a los vegetales, ¿sí? Podemos otorgarle un valor a la presencia o ausencia de estas sustancias. Ahora se los presento de a modo general, digamos, pero después ustedes con los profesores de trabajos prácticos van a poder ahondar mejor en estas situaciones, ¿sí? La presencia o ausencia de todas estas sustancias la podemos revelar mediante técnicas histoquímicas, ¿sí? Que se traducen en reacciones reacciones químicas que se realizan en el laboratorio con la finalidad de poder detectar estas sustancias, ¿sí? Y si estas sustancias son detectadas, podemos caracterizar de qué se trata o podemos tener un dato más sobre la característica de ese tejido vegetal. Las gomas y las resinas tienen una amplia utilidad industrial, ¿sí? Debido a que se pueden producir, digamos, muchos productos importantes a nivel industrial relacionados a lo que sería la industria maderera, la industria papelera, ¿sí? También se pueden obtener solventes. Ya iremos viendo, no les quiero recargar mucho con esto, pero ya iremos viendo qué utilidad estaría relacionada a la farmacia de estos productos del metabolismo secundario. Y puntualmente, eh, directamente relacionada a la industria farmacéutica, se encuentran estos 4 productos del metabolismo secundario, entre otros, ¿no es cierto? Cuando hablamos de azúcares, acá generalmente estamos hablando de glucósidos, es decir, monosacáridos unidos a otra sustancia que no está relacionada con los azúcares. Después tenemos algunos taninos, los aceites esenciales y los alcaloides, que vamos a caracterizarlos mejor después. Pero la característica que tienen estos productos del metabolismo secundario es que todos se le confiere una actividad farmacéutica, ¿sí? Es decir, estos tienen la capacidad de poder modificar la fisiología de los animales. De ahí la importancia de estos productos del metabolismo secundario. No les había comentado respecto a los cristales, ¿sí? Solamente se los presenté. Los cristales, ¿sí? Están conformados por sales de oxalato de calcio, carbonato de calcio o más escasamente malato de calcio. Los cristales están almacenados, ¿sí? En células y de acuerdo a su forma, a la morfología que presenta, podemos encontrarnos de diferentes tipos, tales como los cistolitos, que se encuentran ubicados en litocistos. Esto siempre es un trabalengua, ahora les voy a comentar, ¿sí? Después tenemos cristales solitarios,
tenemos lo que se denomina arena cristalina, ¿sí? Los rafidios, que tienen esta forma como de agujas, ¿sí? Los estiloides, que tienen una forma tubular que les voy a mostrar luego. Y después tenemos los cristales más complejos, como los prismas y las drusas. Esto que vemos acá, ¿sí? Ya son preparados que luego los profesores de trabajos prácticos le van a comentar mejor, ¿sí? Pero de esta manera se puede revelar, digamos, la presencia, por ejemplo, de gránulos de almidón, ¿ven? Este es el gránulo de almidón en el endosperma del Chenopodium, que es una especie. Este es el gránulo de almidón donde podemos destacar el hilo excéntrico, es decir, ese puntito más oscuro que lo vemos en el centro, ¿sí? Ese es el gránulo de almidón del tubérculo solanum. También tenemos gránulos de almidón en el Phaseolus, ¿sí? Morfológicamente los gránulos de almidón son diferentes. Después tenemos los cristales de inulina. Estos están presentes en la dalia, ¿sí? Tenemos también gránulos de aleurona, ¿sí? La aleurona son reservas proteicas. Estos son los rafidios, ¿ven? Son los cristales aciculares. Estos son los estiloides que les comentaba, ¿sí? Acá tenemos cristales más complejos como las drusas. Y estos es el cistolito, ¿sí? Que tiene este pequeño pie celulósico que lo sostiene, ¿sí? Está contenido dentro de lo que es el litocisto, ¿ven? El litocisto contiene al cistolito. Ese es un cristal bastante característico por la forma, también es difícil observarlo en el laboratorio debido a que a medida que ustedes realizan este preparado es muy probable que el mismo se desintegre, se suelte y se desintegre y no lo puedan observar. En este caso podemos observar una epidermis múltiple que luego la vamos a caracterizar más adelante, ¿sí? Y conformando parte de la misma tenemos al litocisto, ¿sí? Con este cristal de carbonato de calcio que es el cistolito, ¿sí? Este es el pequeño pedúnculo de celulosa o pie celulósico. Aquí tenemos otro detalle del mismo, ¿sí? Y estos son fotografías del microscopio electrónico de barrido, ¿sí? Donde podemos observar la morfología de los rafidios, ¿ven? Estos son los cristales prismáticos, las drusas, ¿sí? Y estos son estos cristales que les había mostrado anteriormente, pero visto en micrografía, perdón, en microscopía electrónica, ¿sí? Estos son los estiloides. Acá en la universidad no contamos con este tipo de tecnología, pero sí hay un microscopio electrónico de barrido en la Universidad de Corrientes, en la UNE. Puntualmente después, en los trabajos prácticos, van a caracterizar mejor lo que son los gránulos de almidón, ¿sí? Su morfología, la forma en la que se lo puede detectar, ¿sí? Qué reactivos químicos son los necesarios para detectar los gránulos de almidón, cómo se los caracteriza. Recuerden la importancia que tiene en la farmacia, ¿sí? Y estos son los gránulos de aleurona que le comentaba, que son gránulos proteicos presentes principalmente en las semillas. Generalmente se encuentran localizados en el endospermo. La sustancia de reserva es alimenticia de naturaleza albuminoidea que el embrión de la semilla utiliza durante la germinación y que es abundante en muchas de las semillas que se utilizan para el consumo humano, ¿sí? Está conformado por dos subunidades, una pequeña denominada globoide y una más grande denominada cristaloide, ¿sí? Y acá tenemos algunos ejemplos de dónde la podemos encontrar, por ejemplo, en las semillas de Ricinus communis, que es una euforbiácea, o también en el cariopse del Triticum, ¿sí? Conformando esta capa que posteriormente la vamos a caracterizar cuando estudiemos estos órganos. También vamos a encontrarnos con lípidos, ¿sí? Principalmente con grasas y aceites, algunas ya le comentó la profesora, ¿sí? Están ubicadas dentro de cloroplastos o más específicamente
elagioplastos, ¿sí? Que son los plastillos encargados de almacenar este tipo de sustancias. O también podemos encontrarlos en algunas vacuolas, ¿sí? También la presencia de los lípidos se revela mediante reactivos químicos que lo van a ver después. Los taninos, ¿sí? Los taninos son polímeros derivados del ácido gálico. Tienen diferentes actividades y diferentes aplicaciones que los vamos a ver mejor después. Están contenidos dentro de lo que se denominan células tánicas o idioblastos tánicos, ¿sí? Los idioblastos son células que se diferencian del tejido, ¿sí? Circundante en función del contenido que puedan llegar a tener. Los taninos son muy importantes para la farmacia, como lo vamos a ver después. Y también su presencia es revelada, ¿sí? Mediante el cloruro férrico, por ejemplo, que lo vamos a ver. Podemos ver algunos ejemplos después en los trabajos prácticos. Son sustancias importantes, ¿sí? Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de mucílagos, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo podemos verlo? Y esta es la goma, ¿sí? Están presentes generalmente como productos patológicos, como les comentaba, así que se producen mediante la injuria. La goma es una sustancia resinosa de alto peso molecular, estructuralmente muy compleja y de carácter ácido. ¿Sí? Son producidas por especies vegetales que suelen desarrollarse en zonas desérticas. No se encuentran preformadas en el vegetal, sino que se producen como mecanismo de defensa a medida que se le causa alguna lesión a la planta. Se cree que se producen a partir de la pared celular. Como ejemplo tenemos a la goma arábica, ¿ven? ¿Sí? Que se produce en los tallos de la Acacia sénega, que es un representante de la familia Fabaceae. Yo por mi parte llego hasta acá, chicos. No sé si tienen alguna consulta que realizar. Raúl Zamolinsky, no sé si estás por ahí. Sí, pero estoy acá. ¿Querés probar de nuevo a ver si te podés vincular al aula? Dale, ahora pruebo. No, dice que el periodo de matriculación cerró el 1 de diciembre de 2020. Ahora cambió igual porque antes decía 17 de septiembre Sí, y viste, ahora es estamos en 1 eso. de diciembre. José Luis, ¿vos estás ahí? Eso tiene que ver con una configuración del... Sí, justamente eso estamos viendo con el profe José Luis, a ver si lo podemos solucionar. Está sin micrófono, dice, dale un minuto. Dale, dale. Sí, sí, no hay drama, José Luis. Solamente Raúl tiene problemas o No, y hay estaba otro. la otra chica que te consultó a vos. Ah, Natalia. Natalia Eh, creo que era, ¿no? Petrocelli. Petrocelli. Sí, sí, Profe, sí. hay varios, yo tampoco me pude matricular. Dale. Dale, bueno, no se preocupen que ahí estamos. Que prueben ahora, dice ahí el profesor José Luis. Ahora Quizás a veces... ¿Está? sí, ahí me pude matricular. ¿Pudiste? Sí, Ahora sí se puede, dice. Bárbaro. Raúl, Sí, ahora ¿sacame sí. la duda? Sí, sí, sí. Perfecto, perfecto. Gracias. No, no, por Listo, favor. profe. Bueno, Bueno, eso ahora estudien. Con ingresar no hacemos nada. bueno. Nosotros vamos a armar con la profe Manuela la bibliografía. ¿Sí? Tenemos alguna parte la tenemos en digital y la otra la tenemos ahí en la biblioteca de la Facu. Le vamos a detallar bien todo y se lo vamos a pasar en estos días, también por el aula virtual. Manu, ¿querés decir algo? No, no, está bien, Carlos. Así vamos a hacer y entonces nos vemos el próximo lunes a las 9, ¿no es cierto?
por ¿sí? ahí los chicos que ingresaron más tarde, pero ya ingresan al aula virtual y están los Perfecto. horarios. Le vamos a comentar también los horarios de consulta, lo vamos a pactar con la profe y se lo vamos a dejar en el aula. Sí, bueno. Por Esos mi horarios de parte, consulta, les digo por ahí, los chicos que cursaron a años anteriores, esos horarios de consulta también están destinados a ustedes para que puedan realizar las consultas relacionadas a lo que es el examen final. sí, por ahí avisen a sus compañeros o que pueden asistir a la consulta a medida que van preparando las unidades, ahí podemos compartir, digamos. Exacto. Bueno, Bueno, chicos, nos vemos el lunes entonces. Bueno, profes, gracias. gracias No, a por ustedes. favor.